Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanni y les voy a hablar acerca de lo que es la guía Geddes. Primero vamos a ver un pequeño temario de lo que va a contener nuestro video tutorial. Primero es, ¿qué es la guía Geddes? Los 10 pasos que conforman la guía Geddes y la evaluación de la misma. Bien, para iniciar vamos a hablar de qué es la guía Geddes. Antes de eso vamos a hablar de una pequeña historia o una reseña de lo que ha venido siendo la historia de todas las normativas para la aplicación de sistemas de control. Primero tenemos la ISO 11064. Este establece unos principios y recomendaciones para ser aplicados en el diseño de centros de control. El estándar ISO propone aspectos de propósito general y en el caso particular de estándares de sala de control industrial. La HFDS o Human Factory Design Standards es una guía de requerimientos sobre factores humanos aplicables a sistemas de adquisición o recuperación de datos. La NUREG 0700 o la Human Interface Design Review Guidelines es un estándar desarrollado por la Comisión Regulatoria Nuclear para revisar el diseño desde el punto de vista de factores humanos para las interfaces humanas. También tenemos la NORSOC, que es un estándar SAS o Safety Automation System. Forma parte del estándar NORSOC I202, desarrollados para la industria petrolífera de Noruega para asegurar una adecuada seguridad, valores añadidos y un coste efectivo de todas las partes implicadas. Contamos con la NASA STD 3000. Este documento generado por la NASA proporciona información específica para asegurar la integración apropiada de los requerimientos de la interfaz persona-máquina. Y por último tenemos nuestra guía Geddes. La guía Geddes, que significa Guía Ergonómica de Diseño de Interfaz Supervisado, es decir, Geddes, ofrece un método de diseño especificado en sistemas de control supervisado, basado en niveles donde se concreta el diseño de los distintos tipos de pantalla y contenidos de las mismas. Bien, una vez que hemos hablado de los estándares que serían nuestra guía Geddes, ahora sí vamos a hablar acerca de nuestro tema. La guía Geddes. La guía Geddes significa Guía Ergonómica de Diseño de Interfaces de Supervisión, es decir, Geddes. Ofrece un método de diseño especializado en sistemas de control supervisado industrialmente. Está basado en niveles donde se concretan los diseños de distintos tipos de pantalla y contenidos. La guía Geddes puede convertirse en un complemento para aquellos ingenieros que desarrollan interfaces de supervisión mediante los sistemas comerciales denominados sistemas de escala. Consta de dos partes. La primera parte detalla un conjunto de indicadores seleccionados en buena parte de las pautas de diseño de interfaces multimedia. Y la segunda parte, que muestra la obtención de medidas cuantitativas de evaluación de los indicadores para la obtención de un valor numérico final que permitirá al diseño y al usuario valorar las posibles mejoras de dicha interfaz. Los indicadores. La guía Geddes consta de 10 indicadores que pretenden cubrir todos los aspectos del diseño de la interfaz, como son colores, alarmas, uso de fuentes, entre otros. La evaluación. La evaluación expresa una forma numérica cuantitativa de que también está nuestro formato cualitativamente, es decir, si es que nuestra guía o nuestro HMI está desarrollado de una forma adecuada para que nuestro usuario pueda usarlo de una forma fácil y eficaz. Bien, una vez que hemos hablado de la definición de lo que es la guía Geddes, vamos a ver los pasos que toma en cuenta la guía Geddes. La guía Geddes define 10 indicadores que son arquitectura, distribución de pantallas, navegación, uso de color, uso de fuentes de información, estatus de equipos, información y valores de proceso, gráfico de tendencias, comandos y entradas de datos y por último alarmas. Bien, una vez que hemos determinado los parámetros vamos a especificar cada uno de ellos. Vamos a iniciar con arquitectura. Para iniciar con el proceso de desarrollo, el diseñador debe establecer un mapa donde se definirá de manera general las diferentes pantallas con que las contará el operador para interactuar con el sistema de automatización. Este mapa debe establecer las relaciones lógicas entre las pantallas de manera que pueda también servir posteriormente al diseño de la navegación. Algo importante también son los tipos de pantalla que se deberán incluir en los primeros pasos de la metodología y son las siguientes: pantallas de proceso,
pantalla de comandos, pantalla de configuración, pantalla de tendencias y pantalla de alarma. Una consideración importante para la arquitectura de interfaz es la cantidad de pantallas, ya que si el número de estas es mucho menor a la área del proceso, el operador deberá realizar cambios constantes dentro de él, lo cual realizará algo cansado y repetitivo para el usuario. Para este fin se ha determinado ciertas tendencias o maniobrabilidades o directrices que se han incluido. Una de ellas es la arquitectura. La arquitectura debe reflejar la organización de la planta. La arquitectura debe ser jerárquica, basada en plantas, áreas, equipos y subáreas. Es mejor definir arquitecturas anchas que profundas, ya que entre más profunda es la arquitectura, más pantallas tendrá que supervisar el operador. Se recomienda también que el número de capas no exceda las 4. Bien, ahora vamos a hablar de la distribución de las pantallas. Es el segundo paso de la metodología y se debe desarrollar las plantillas que regirán el desarrollo de la interfaz. Como primera actividad, se debe definir la tipología de la pantalla, es decir, cuántas clases de pantallas serán desarrolladas, entre menos es más, para posteriormente generar una plantilla general para cada una de estas. También hay que tomar en cuenta la ubicación de los elementos, donde vamos a ubicar los títulos, hora, fecha, logotipo, también las alarmas de proceso, también el mínimo de área y subárea, ubicación de funciones genéricas y en el caso de existir gráficas de tendencia, también hay que definir los criterios. Por último tendremos las directrices, o también consideradas las siguientes determinaciones. Hay que tomar en cuenta el diagrama de Gutenberg, es decir, cómo los ojos se mueven dentro de una presentación, es decir, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Considerar que la información más importante debe ir arriba. El centro de la pantalla es también un lugar de alta visibilidad. La información miscelánea debe ir abajo a la izquierda. Sobre todo las funciones e informaciones críticas deben tener un lugar fijo en la pantalla. La mejor posición para los gráficos es a la izquierda del campo visual. Se debe establecer una estructura de registros para poder así facilitar y optimizar el espacio dentro de nuestra pantalla. Bien, ahora vamos a ver el siguiente elemento, la navegación. Con ayuda de la arquitectura definida anteriormente, se debe ahora determinar cómo navegará el operador dentro del sistema. El objetivo es que el esquema de navegación sea intuitivo y fácil de usar. Para este fin se debe utilizar o se debe seguir los siguientes métodos: emplear menús por menú, barra de botones, barra de iconos, teclas de función, cajas combo o listas desplegables. Actualmente se prefiere la navegación utilizando dispositivos de apuntar y pulsar más que utilizar la navegación soportada en el teclado. La guía Geddes establece las siguientes directrices como métodos y formas para guiarnos para desarrollar nuestra navegación dentro de nuestra HMI. Cuando la sala de control cuenta con pocos dispositivos de visualización, se debe proporcionar más medios para navegar horizontalmente, de manera que el operador pueda cambiar de área frecuentemente con facilidad. La navegación no debe ser un obstáculo en las acciones del operador cuando se vea alguna situación de emergencia. El área de contacto para pulsar debe ser lo suficientemente grande para que sea fácil de usar. Es recomendable proporcionar al operador la posibilidad de desplazarse a la pantalla anterior y siguiente sin ningún problema. Se recomienda utilizar zonas predefinidas de la pantalla para ubicar los menús. Debe usarse menús presentarse de una sola columna vertical, evitando posibles colapsos o posibles superposiciones de los menús. El texto que describe las funciones debe ser corto y conciso. Si favorece la claridad, se puede usar separadores entre diferentes grupos de opciones de menú. Bien, ahora vamos a hablar del uso del color. El color es uno de los elementos más importantes dentro del contexto de interfaces persona-máquina. Su uso adecuado, conservador, convencional y consistente es determinante para la navegación dentro de una interfaz. Los colores de referencia. Los colores por lo general la guía Geddes determina o da pautas para utilizar colores como referencia. Color que representan el estatus de equipos de plantas, marcha, paro, de manual. También se puede utilizar color para los principales materiales incluidos dentro de nuestro proceso. También así mismo definen lo que son colores de alarma, color de texto en general y las etiquetas, colores de fondo de pantalla general y también se encuentran debajo de ellas, así también como el color de navegabilidad para la pantalla de cada uno de nuestros procesos.
colores de valores de proceso, en caso de emplear variables de temperatura, presiones, niveles, etc. Al definir cada uno de estos, tenemos la guía GEDIS nos da ciertas pautas o directrices que son limitar el número de colores a 4 para principales y no utilizar más de 7 colores, porque si no esto va a sobrecargar la pantalla. Cuando se combinen colores se debe examinar el contraste entre ellos, no utilizar combinaciones con contrastes incompatibles como rojo azul, rojo verde, azul amarillo. Debido a problemas fisiológicos que pudieran tener los operadores respecto a los distintos colores, hay que reforzar estos en los tamaños de color, en los tamaños de texto, tamaños y formas de nuestros objetos. Usar el color blanco para información periférica. El color debe usarse para indicar calidad y no cantidad. Para que el color sea visible, se debe usar en objetos de buen tamaño. Nuestro siguiente indicador es el uso de fuentes de información. La información del proceso es presentada al usuario por medio de varios elementos, por los cuales el más común es el uso del texto. Es importante caracterizar este texto, es decir, definirlo. Para ello hay que tomar en cuenta ciertas directrices que la guía dice, como no se debe utilizar más de 3 fuentes en interfaz, no usar más de 3 tamaños de la misma fuente, preferentemente utilizar fuentes sans serif. El tamaño de la fuente debe ser tal que el operador pueda leerlas a distancia. No usar letras mayúsculas en todas las letras del texto. No utilizar énfasis en el texto, salvo en casos especiales. El color del texto debe ir en contraste con el fondo. Utilizar el mínimo posible de alineamientos verticales. El punto decimal siempre debe ir alineado. Alinear el texto en pantallas y sobre todo cuando se muestra información crítica, esta debe ser espaciada con suficiencia. Como sabemos, dentro de nuestro HMI también vamos a utilizar lo que son sensores, válvulas, bombas, motores y controladores. De ahí que es necesario utilizar cada uno de ellos hasta máximo o detallar al máximo con 16 caracteres. Para ello se basa mucho en lo que son estándares internacionales, nacionales o locales, con los cuales nos facilita mucho poder determinar e identificar este tipo de elementos. Bien, el siguiente indicador es el estatus de equipos y eventos. En esta fase se debe definir el estándar gráfico de símbolos e iconos que representan el estatus de los diversos equipos dentro de nuestra planta, como son ventiladores, bombas, bandas, válvulas y equipos, así también como los cambios de estado digitales, on-off, eventos que requieren especificarse dentro de nuestro proceso. La guía GEDIS especifica los siguientes directrices para poder utilizar este indicador. Deben ser simples, cerrados y de buen tamaño suficientemente visible. Se debe evitar detalles y innecesarios. Utilizar figuras geométricas simples para definir los símbolos e iconos. Preferentemente deben ser enmarcados y delimitados con un borde oscuro. Si los símbolos e iconos no deben ser ambiguos. Si es el caso, se debe reforzar la señalización de estados de equipos o eventos con el texto también indicados. Bien, el siguiente indicador es información y valor del proceso. El despliegue de los datos analógicos de proceso es una de las maneras más importantes con las que se informa al operador sobre el estado de la planta, ya sean valores directos del campo o bien procesados por el sistema. La representación de las pantallas de estas variables se lleva a cabo principalmente por modalidades. Los gráficos son únicos o también en tablas gráficas de tendencia. El propósito de mostrar estos datos al operador es de informar eficazmente para lograr su objetivo, lo que significa que debemos visualizar el conjunto de datos mínimos que le podemos mostrar a nuestro operador. También existen otros que solo vale la pena conocerlos, contexto de estatus o de planta determinada, como puede ser el arranque de los equipos o cuando rebasan cierto tipo o cierto límite de las alarmas. Las principales directivas que se toman en este indicador son los datos de conducción de un área de la planta, datos relevantes de la seguridad de la planta, los datos relativos a las alarmas de proceso, datos relativos a alarmas de proceso que no causen paro de producción, datos relativos a alarmas de dispositivos, datos estadísticos del área y datos estadísticos de los equipos. También hay que tomar en cuenta que este tipo de información se divide en 3 grandes grupos. El grupo 1, que son temperaturas de devanado, de motor, podemos determinar o podemos clasificar con la letra X
El grupo 2, que son vibraciones de ventilador, que podemos denotar con el tipo Y, con la letra Y. Y el grupo 3, producción, descartes y eficiencia del aire, que podemos ponerle con la letra C. Estos podríamos decir que son ejemplos de cómo podríamos denotar nuestra forma de cómo vamos a identificar nuestra información. Otro parámetro importante es el respetar y aplicar los estándares previamente definidos respecto al color y la información textual, evitar el uso de decimales poco significativos. Si es apropiado y da mejor comprensión al operador, usar barras dinámicas horizontales o verticales. En caso de utilizar estas barras dinámicas, además de etiquetarlas claramente, hay que asegurarse de mostrar su escala. Es importante que el operador pueda determinar en todo momento las unidades de ingeniería, y para resaltar valores se puede aplicar un cambio de color de un fondo o bien marcarlo con un borde negro. Gráficos de tendencias y tablas. Los gráficos de tendencias y tablas son los principales medios de seguimiento de las variables para los informativos para el usuario. Para crear los grupos de valores se compondrán los diversos gráficos de tendencias. Es recomendable partir de los definidos en el paso anterior y de ahí depurarlos, ya sea uniendo varios grupos o bien creando nuevos. El establecimiento de los grupos de tendencias no elimina ni modifica las capas anteriores, sino que crea un nuevo catálogo sencillo para el conjunto de gráficos. Las directrices que se toman en cuenta son no poner más de 9 variables en una sola gráfica, diferenciar los datos con diferentes colores y tipos de línea, asegurarse que los rangos de gráficos sean adecuados para el operador, mostrar el mínimo y máximo cada variable, incrementar las escalas de abajo hacia arriba o de izquierda a derecha, usar una rejilla para ayudar al operador. Las divisiones de las rejillas deben ser comunes, tales como 1, 2, 5 y 10 unidades, permitir al operador visualizar los valores numéricos de los datos al tiempo. 3. Etiquetar los ejes y puntos gráficos, permitir al operador cambiar el tamaño de la ventana y permitir al operador quitar temporalmente algunas de las variables. Es comandos de entrada y datos. En esta fase de la interfaz se establece la intervención del operador al suministrar datos al sistema de manera que éste se comporte de acuerdo con sus objetivos. Normalmente las operaciones que ejecuta el usuario son ejecutar comandos, seleccionar opciones, ingresar datos de consigna, parámetros de proceso o reconocer alarmas. Las características principales que debe tener en los comandos son la visibilidad y su de operación. Para cumplir estos dos requisitos es imprescindible que su área de acción en la pantalla sea de buen tamaño, perfectamente etiquetada y por ello reconocible fácilmente por el usuario. La ubicación de los comandos e ingreso de datos se puede establecer ya sea en pantallas específicamente diseñadas para este fin, pueden ser localizados junto a los sinópticos de proceso o bien considerando una mezcla de ambos conceptos. Se recomienda ubicar los comandos y el ingreso de datos en los sinópticos de proceso cuando estos son críticos para el operador de la planta. Las directivas que se toman en cuenta para este indicador son: los comandos deben ser claramente visibles para el operador, los comandos deben estar claramente etiquetados, el área de acción sobre el comando debe ser suficientemente grande como para que sea fácilmente operado, los diferentes tipos de comandos deben presentarse siempre con el mismo tipo de botones, el operador debe ser retroalimentado inmediatamente el resultado de su acción, los comandos cualitativamente similares deben ser retroalimentados de esta forma. Los comandos que activan una acción crítica o de riesgo deben ser claramente indicados y no deben estar cerca de comandos de función. Al igual que los comandos, el ingreso de datos debe ser visible, identificable claramente y de tamaño adecuado. Para ello se toman las siguientes directrices. Los diálogos se deben mostrar al operador como consecuencia de una acción de él. Los diálogos deben ser concisos y claros. Los diálogos se deben situar en una parte de la pantalla donde no interfiera con los datos. Solamente cuando el diálogo es de carácter crítico se debe mostrar al centro, y los diálogos de confirmación de las acciones del operador se deben mostrar solamente cuando se trate de una operación crítica o irreversible. Nuestro siguiente indicador es el indicador de alarmas. Las alarmas, junto con la representación del estatus de los equipos y de los valores analógicos, constituyen los principales elementos con los que se informa el operador. Las alarmas son muy importantes ya que alertan al operador sobre las situaciones anómalas que se presentan dentro de nuestro proceso.
Las alarmas y mensajes se deben clasificar por prioridad en cuanto a su criticidad, teniendo tres grandes grupos: alarmas críticas, las cuales amenazan la seguridad de la planta; advertencia, las cuales se pueden convertir potencialmente en una situación crítica; y mensaje, evento que conviene transmitir al operador, pero no representan una amenaza de conducción o de daño a nuestro equipo o proceso. Las directrices que tomamos en cuenta aquí son las siguientes. Los mensajes y las alarmas deben ser congruentes con los estándares de color. Se debe evitar el exceso de alarmas y mensajes. En cambio, para constatar el reconocimiento de la situación, el operador debe enviar o validar las alarmas críticas. El código de colores de alarma debe complementarse entre los elementos, iconos o textos que cuentan con el mismo. Otras también son las siguientes. La ventana o zona de alarma debe desplegarse para el operador. En caso de que no pueda estar fija siempre, se debe poner acceso de manera inmediata y debe ser de una forma automática. Los mensajes, en cambio, no deben ser mostrados todo el tiempo, pero se debe poder acceder con ellos de fácil forma. Dentro de las directrices también de las alarmas y mensajes está el texto de las alarmas. Debe mostrar el área y el equipo concreto. En todo caso, el texto debe ser conciso. Las alarmas de más alta prioridad, o sea las críticas, deben aparecer en la parte superior de la ventana. Es recomendable asociar sonidos a las alarmas. Los sonidos más agudos y de frecuencias altas deben asignarse a alarmas de prioridad mayor, críticas. Al reconocer la alarma, el sonido asociado debe detenerse aun si la situación anómala permanece. Las alarmas deben mostrarse agrupadas lógicamente en la parte superior dependiendo de su prioridad. Las alarmas tienen normalmente un componente textual en la ventana y un operativo. Los cambios de las pantallas de proceso deben corresponder a lo mostrado en la pantalla del alarma. No se recomienda el uso de intermitencias. El operador debe poder reconocer las alarmas fácilmente y sin tener que desplegarse de una zona actual de trabajo. En el último momento veremos la relación de cada uno de los elementos dentro de nuestro equipo. Bien, y por último tenemos lo que es la medición de los parámetros. Dentro de los parámetros tenemos la forma de evaluación de la guía JEDIS. Tenemos dos formas de evaluación. La evaluación de los indicadores, es decir, obtener una nota parcial cada uno de nuestros 10 indicadores, y una nota global, en la que viene a representar la nota total de nuestra HMI. Primero tenemos que ponderar un valor determinado, es decir, nuestro valor máximo y nuestro valor mínimo. Nuestro valor máximo los hemos planteado de 5, es decir, que cumple con ese parámetro, y 1 cuando no cumple con un determinado parámetro. En este caso ya hemos llenado nuestra tabla con una cierta cantidad de valores. Podemos cambiarlos sin ninguna dificultad para poder así realizar una evaluación. Al final, esta tabla ha sido hecha en Excel, con la cual hemos utilizado macros para la utilización para el cálculo de resultados parcialmente. Aquí vamos a presionar el botón de cálculo de parciales. Como vemos, se ha calculado el valor parcial de cada uno de los elementos o de cada uno de los indicadores. Y al final tenemos la nota total. En este caso, con estos valores, este HMI cumple un puntaje de 3.33, un valor promedio para lo que podría ser una HMI. Y por último tenemos nuestras conclusiones. La guía JEDIS intenta mejorar los esfuerzos de la ingeniería de sistemas y la ergonomía para mejorar la eficiencia de los sistemas persona-máquina en las salas de control industrial. El número de indicadores de la guía busca mejorar el método de evaluación y promover el uso de la guía dentro de la ingeniería del producto. En la guía se han generado recomendaciones para el diseñador y, atendiendo el diseño centralizado en el usuario, las aportaciones deben presentarse al diseñador para que las valore adecuadamente. Gracias.